Amigos, en la vida acelerada de hoy nos distraemos de tal manera que no podemos concentrarnos en nada. Nos distraemos fácilmente con las notificaciones de las redes sociales. Comenzamos cualquier tarea con gran entusiasmo, pero en forma de algo nuevo y brillante, lo dejamos atrás de inmediato. En la continuación de esta historia de Gautama Buda, permítanos saber cómo nos deshicimos de este problema. Hace mucho tiempo, había un emperador en un pueblo. Tenía todo bajo su control. Inmensa riqueza y buenas personas que lo cuidaban y seguían sus órdenes. Y también cuidaba mucho de su gente y nunca dejaba que sintieran escasez de nada, por lo que tenían que darle de comer al emperador. Lo tenía todo. No le faltaba nada, pero su mente nunca podía conformarse con nada. Siempre que intentaba hacer algo, su atención se distraía con la historia. Estaba muy preocupado por esto, y se sintió aliviado muchas veces. También había conocido a los reyes de su reino vecino, y todos le habían dado opiniones diferentes. Todos le habían hablado de diferentes métodos. El emperador había implementado en su vida los triángulos que había oído, pero no obtuvo ningún beneficio de ellos. Por eso, siempre estaba preocupado, aliviado, preocupado, aliviado. Muchas veces ni siquiera podía dormir por la noche y simplemente daba vueltas en la cama. Un día, una noticia llegó a oídos del emperador. Había una persona tan extraordinaria en su reino, cuyas palabras no tienen precio, cuyo secreto de la vida está escondido en la palabra, la verdad de la vida está escondida, y la gente viene de todas partes para conocerlo, porque resuelve los problemas de cada persona de manera muy simple y fácil. Al oír esto, el emperador se sintió muy cuestionado. Sintió que ahora obtendría las respuestas a sus preguntas. Después de escuchar tantos elogios, el emperador decidió que iría inmediatamente a conocer a la persona y también sabría si las personas que lo elogiaban tanto eran sinceras o no. Temprano en la mañana, el emperador se dispuso a conocerlo en persona. La ruta fue un poco larga. Sí, el emperador descansó un poco en el camino. Todos los presentes lo conocían en persona cuando el emperador les pidió que lo conocieran en persona. Cuando se lo pidieron, lo elogiaron mucho por ser una persona extraordinaria. Entonces el emperador pensó que parecía que esta persona era muy inteligente, debía ser muy educada y sería una persona influyente. De lo contrario, todos no lo elogiarían tanto. Seguramente debe tener algo así en la persona, por lo que todos lo conocen y lo elogian. Al escuchar el elogio de esa persona, la mente del emperador sintió más curiosidad por conocer a esa persona. Ahora, el emperador quería conocer a esa persona lo antes posible. Sí, esa persona tenía un viaje por delante. Cuando el emperador llegó al ashram, no vio a nadie en el ashram. Había un pequeño jardín detrás del ashram. Cuando el emperador llegó allí, vio que un jardinero estaba limpiando todo su cuerpo en el jardín. Estaba cubierto de barro y no tenía zapatillas en los pies. Al ver esto, el emperador le dijo al jardinero: «Escuche, señor, ¿dónde está el dueño de este ashram? He venido a conocerlo». El jardinero respondió: «Señor, siéntese dentro, lo llamaré pronto. Malik lo recibirá». Al oír esto, el emperador entró en la cabaña, se sentó y comenzó a esperar la llegada de la persona extraordinaria. Después de esperar con cierto temor, cuando la persona extraordinaria llegó frente al emperador, vio que era la misma persona que estaba cuidando el jardín. El emperador lo saludó y dijo con gran sorpresa: «Usted es el mismo jardinero que estaba cuidando el jardín afuera». Pero esta vez, el jardinero estaba de pie en forma de monje budista. Entonces el monje budista le dijo al emperador: «El emperador se está burlando de mí. Lo siento, solo estaba haciendo un pequeño trabajo en el jardín. Yo soy el jardinero aquí y soy la persona extraordinaria a quien ha venido a conocer desde tan lejos. Por favor, dígame la razón de su venida». En esto,
El emperador le dice a esos monjes budistas: Maharaj, he oído que no hay persona como usted en todo este estado. He oído tus alabanzas, he oído muchas cosas buenas sobre ti. También he oído que quien quiera que venga a ti con su problema, definitivamente tú le resuelves su problema. Por eso he venido aquí para encontrarme contigo hoy y quiero escucharte predicar, pero mi mente tiene una duda sobre esto. Sobre esto, dice el emperador. He visto grandes eruditos, grandes personas con mucho conocimiento. Has visto que donde quiera que caminan, tienen diferentes tipos de libros de conocimiento. Definitivamente hay alguna señal con ellos que puede mostrar que son personas con mucho conocimiento. Pero tú no tienes ningún libro de conocimiento, ni hay señales de tal mañana visibles en ti. Pero a pesar de eso, pareces muy tranquilo. ¿Puedes decirme su secreto? Ante esto, el monje budista comenzó a sonreír y le dijo al emperador: mi conocimiento está en todas partes en la forma de la naturaleza en este universo. Obtengo mi conocimiento solo de las cosas simples y ordinarias de la vida. Pero Maharaj, ¿qué problema enfrentas aquí? Por favor, explícame la razón de tu venida aquí. Samrat le dice: la razón de mi venida aquí es que no me he concentrado en nada durante mucho tiempo en este trabajo. Lo sé, solo tengo miedo de algo, me distraigo de mi trabajo. Por favor, dígame la solución a mi problema. Estoy muy preocupado por esto. El monje budista comprendió la preocupación del emperador y dijo: Maharaj, he comprendido su problema. No se está concentrando en su trabajo. Por eso, puedo decirle una solución, pero hoy está un poco asustado. Se reunirá conmigo mañana por la mañana. Mañana por la mañana hará buen tiempo. Cuando se reúna conmigo mañana por la mañana, responderé todas sus preguntas. Diciendo esto, el monje budista regresó a su jardín. Se dio la vuelta y el emperador también regresó a su palacio, pero el emperador no pudo dormir en toda la noche. Solo estaba pensando en lo que el monje budista me iba a decir. Me parece un jardinero común y corriente, pero en el buen sentido. Su mente estaba tranquila. La forma en que parecía tranquilo es muy sorprendente. El emperador permaneció en estos pensamientos toda la noche. A la mañana siguiente, justo antes de que saliera el sol, el emperador lo llevó de vuelta al ashram. Allí ya estaban presentes los monjes budistas. Cuando el emperador llegó, el monje budista le puso una pequeña jarra de agua en la mano y le dijo: toma esto y vierte lentamente el agua sobre las plantas. Mientras lo haces, hay 15 plantas frente a ti. Tienes que hacer lo mismo con todas ellas. Tienes que seguir vertiendo agua. Pero mientras haces esta actividad, debes tener en cuenta una cosa. Durante este tiempo no debes hacer nada más. Ni debes pensar en nada, ni tu atención debe distraerse con la historia. Si estás regando las plantas, entonces toda tu atención debe estar en esas plantas solamente. Si mientras tanto te viene algún pensamiento a la mente, entonces detente allí y luego comienza de nuevo a regar la primera planta. Cuando me escuches, haz exactamente lo mismo. Regarás todas estas 15 plantas y luego vendrás a mí y responderé todas tus preguntas. El emperador nunca había hecho algo así hasta la fecha, y esto era algo muy pequeño para el emperador. Esta era la primera vez que alguien así había hecho algo así. Iba a reducirlo. Regó la primera planta con mucho cuidado de la jarra de agua, y luego la segunda planta, y luego regó la segunda planta con mucho cuidado, y luego comenzó a regar la tercera planta cuando su mente sintió que comenzaban a surgir varios pensamientos. Comenzó a recordar el jardín de su palacio donde había diferentes tipos de flores y diferentes tipos de plantas. Luego, de repente, recordó las palabras de esos monjes budistas al emperador si su mente tenía algún pensamiento. Si se produce,
Entonces nuevamente tiene que comenzar a regar la primera planta. Inmediatamente regresa a la primera planta y nuevamente riega la primera planta. Nuevamente riega cuidadosamente la segunda planta. Tan pronto como llega a la tercera planta, regresa a su mente. Nuevamente comenzaron a surgir muchos tipos de pensamientos. Ahora estaba pensando que no sé qué estaría sucediendo en mi imperio sin mí, y esta vez el emperador empezó a enfadarse mucho. Pensó, ¿por qué no hago este pequeño trabajo? Inmediatamente se acercó de nuevo a la primera planta. Esta vez regó la primera planta con mucho cuidado y regó la segunda planta con mucho cuidado. Mientras hacía esto, esta vez el emperador había regado unas 5 plantas con mucho cuidado. Pero esta vez, tan pronto como empezó a regar las plantas, al ver el agua, comenzaron a formarse en la mente del emperador pensamientos de un río, y ahora el emperador estaba muy molesto. Cada vez que intentaba regar las plantas, fallaba. Cuanto más angustiada se ponía su mente, más enojado estaba consigo mismo. El emperador sabía muy bien que los monjes lo estaban poniendo a prueba. Era muy inteligente y por eso consideró necesario ir a obedecer. No importaba cuántas veces el emperador lo intentara, cuanto más fracasaba, más angustiada se ponía su mente, encontrándose siempre absorta en un pensamiento u otro. Para entonces, el tiempo había pasado de la mañana a la tarde, pero hasta ahora el emperador no había podido regar las 15 plantas. Cuando los monjes budistas regresaron al ashram por la tarde, vieron que estaba sentado al lado del emperador y que estaba ocupado con varios tipos de botones. Entonces, los monjes budistas se acercaron al emperador y comenzaron a comer. Emperador, estoy muy contento con su honestidad. Hizo lo mejor que pudo para hacer su trabajo con total dedicación y devoción. Por lo tanto, escuche con mucha atención y comprenda lo que voy a decirle. Cuando nuestra mente se vacía de pensamientos, entonces su verdadera forma es visible. Entonces, incluso la cosa más simple nos da conocimiento y paz. Ante esto, el emperador le dice a aquellos monjes budistas, Maharaj, ¿pero cómo es esto posible? Siempre que hago cualquier trabajo surgen muchos tipos de pensamientos en mi mente y quedo atrapado en ellos y no veo ninguna manera de salir de allí. Entonces el monje budista comenzó a sonreír y le dijo al emperador, Oye, emperador, no estabas regando las plantas, solo querías terminar tu trabajo lo antes posible. Surgió en tu mente el pensamiento de que debías regar estas 15 plantas lo antes posible y después de eso me darías agua. Para poder obtener las respuestas a mis preguntas, me siento aliviado al saber que por alguna razón esta tarea te pareció una carga, como si hubiera puesto una enorme carga sobre tus hombros. Y esta es la razón por la que no te balanceaste en esta vela cuando estaba ante nosotros. Si el trabajo te parece una carga, entonces solo queremos terminarlo de alguna manera, y mientras lo reducimos, no podemos prestarle toda nuestra atención al trabajo. Pero si pudieras entender la importancia de esta vela, entonces serías capaz de darle importancia y solo concentrarte en las plantas y los animales. Si te hubieras concentrado en el agua, ningún pensamiento te habría perturbado. Ante esto, el emperador dijo, Sí, Maharaj, entiendo lo que estás diciendo. Quería terminar este trabajo lo antes posible y encontrarte. Señor, mi mente es perfecta en este trabajo. No podría cantar correctamente, pero esta es una vela en la que estamos viviendo. Es muy difícil permanecer en la vela. ¿Tengo que hacer alguna penitencia por esto? Ante esto, el monje budista volvió a sonreír y le dijo al emperador, Sí, busca una mente tranquila. La mente tranquila ya está presente. Ella ya está dentro de ti. Para ello ni siquiera necesitas conocer la historia, ni necesitas conocer la historia en un lugar tranquilo. Si hay algo necesario para ello, entonces es ella.
Por lo tanto, aprende a prestar atención a tu respiración. Intenta ver y comprender cómo inhalamos y exhalamos. Entonces comprenderás que tu mente tranquila es tuya, que se crea solo con la respiración. Después de eso, si quieres, puedes prestar atención a tu respiración. Incluso mientras haces cualquier trabajo, cuando estás leyendo un cuento, contando un cuento o haciendo cualquier trabajo similar. Entonces debes prestar atención a tu respiración o cualquier actividad que te mantenga conectado con el presente. Otra forma de hacer esto es observar la naturaleza que te rodea durante 2 a 4 minutos. Observa lo que sucede a tu alrededor. Esto te traerá de vuelta al presente. Entonces puedes hacer tu trabajo rápidamente y así. No lo elimines simplemente. Trata de hacerlo con plena devoción a tu mente, para que tu mente esté concentrada. Y cuando tu mente esté concentrada, entonces no importa qué trabajo hagas, ya sea pequeño o grande, tu mente se involucrará completamente en él. Y ese trabajo en sí mismo te dará paz y conocimiento. En ese momento, no surgen pensamientos de ningún tipo en nuestra mente. Y cuando hacemos esto, nuestras acciones y hechos se vuelven uno, y la paz que está dentro de nosotros comienza a manifestarse. Parece que nos absorbemos en ella. Puedes elegir disfrutarlo o vivir en el presente, y puedes alcanzar este estado muy fácilmente. Solo tienes que practicar. Los monjes budistas le dicen al emperador que él es la mente que supera las dificultades. Hay un alivio tranquilo en mí. No rehuyo las dificultades. Solo hay alivio consciente. Esa mente puede superar todos los problemas, puede sacarme de todos los dilemas. El emperador había entendido todas estas cosas dichas por esos monjes budistas. Saludó a esos monjes budistas y desde allí regresó a su palacio. Comenzó a prestar atención a su respiración y gradualmente, debido a esta práctica continua, solía hacer cada trabajo con concentración y enfoque, lo que le dio una paz inmensa y fue capaz de hacer pequeñas tareas. Por lo tanto, amigos, nunca consideren ningún trabajo como una carga, porque si lo consideras una carga, entonces intentarás quitártelo de encima lo antes posible. Es decir, intentarás terminarlo lo antes posible. Pero este esfuerzo, sea cual sea el trabajo que hagas durante cualquier trabajo, no se hará con total dedicación y dedicación. Y en tal situación, sea cual sea el trabajo que quieras hacer, puede que no puedas hacerlo. Y debido a esto, también surge tensión en tu mente. Empezamos a preocuparnos y a enfadarnos porque no somos capaces de lograr el resultado que queríamos dar al trabajo. Y la mayoría de nosotros cometemos los mismos errores cuando se les asigna cualquier trabajo. Entonces, no lo hacen. Intentan hacerlo, pero quieren. Se preguntan qué tan rápido se termina ese trabajo y no son capaces de mantenerse ahí mientras lo hacen. Más bien, su mente es la historia y el único alivio debido a que nuestra mente comienza a volverse pesada para nosotros. Vemos diferentes tipos de pensamientos y seguimos ahogándonos en esos pensamientos. Vamos rápido en esos pensamientos y luego no vemos ninguna manera de salir de allí. Debido a que el estrés comienza a crearse en nuestra mente, empezamos a sentirnos muy preocupados. No podemos hacer ningún trabajo incluso después de 6 horas. No somos capaces de hacer el trabajo y nosotros mismos cerramos la puerta al trabajo que podría habernos llevado al presente, porque ese trabajo nos parece una carga. Por lo tanto, siempre que quieras comenzar cualquier trabajo, antes de hacerlo, presta plena atención a ti mismo. Concéntrate en tu respiración y luego, si quieres, puedes concentrarte en tu respiración incluso durante tu trabajo, y esta meditación de la respiración se convertirá en la meditación de tu trabajo, y cualquier dificultad que surja en esta tarea, te enredarás con esto completamente. No importa qué circunstancias adversas se te presenten.
continuarás completando la tarea con total dedicación y determinación. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. No olvides que eres una parte crucial de este canal, así que si este video te ayudó a pensar o aprender algo, deja un me gusta y comenta Om Buddhaya Namah. Y por último, solo quiero que digas, sube más alto, apunta más alto con nosotros.